Buenos días, ¿se escucha? Buen día, doctor. Sí, Buen se día, escucha. ¿cómo están? Buen día, doctor. Buen día, Mariluz y Mayra, ¿verdad? Bueno, esperaremos a ver un minutito más que se vayan conectando sus compañeros para ya, bueno, hoy día ya nos toca avanzar. Las notas ya están en el sistema, lo único que me queda es entregar las actas que lo tengo que hacer ahora, terminada nuestra clase. Y bueno, tenemos el comunicado de la universidad que a partir del día lunes comienzan las clases presenciales, pero creo que es bajo la modalidad que no es obligatorio. Entonces, bueno, veamos cómo se llevará adelante las clases. Seguramente vamos a tener que conectarnos de alguna manera para aquellas personas que no puedan pasar de manera presencial. Lo bueno es que nosotros pasamos día jueves, así que para el día jueves ya vamos a tener ya seguramente conocimiento cómo vamos a llevar adelante. Yo día lunes tengo derecho notarial, así que ya para día jueves ya vamos a conocer cómo se van a desarrollar las clases en realidad, ¿no? El, lo que empecemos a avanzar el día de hoy es lo que vamos a tomar para el examen final, ¿ya? A partir de hoy día, ya los otros temas. Bueno, ya están evaluados, ya hemos tomado examen de los anteriores temas, siempre he tratado de sacar por lo menos una o dos preguntas por tema, entonces ya lo tenemos evaluado, así que a partir de lo que avancemos el día de hoy hasta el final, vendría a ser para el examen final, ¿ya? Va a ser el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, el contrato de sociedad civil y el contrato de permuta y préstamo de dinero. Eso es así, el último contrato son dos en uno, ¿no? El contrato permuta, donde se aplica todo lo del contrato de compra-venta, y el contrato de préstamo de dinero, es así. Es como, porque el préstamo es un contrato muy amplio. Sí, pero bueno, nuestro PGC seguramente ya viendo el tiempo es que nos habla solamente de contrato de préstamo de dinero, pero vamos a ver alguna parte genérica del contrato de préstamo en realidad. Y ahí lo vamos a direccionar, pero ustedes ya habrían visto, ¿verdad? El contrato o las obligaciones pecuniarias cuando han llevado obligaciones. Y cuando las partes eh, se obligan pecuniariamente y se obligan al pago de ciertos intereses y que están regulado por la norma jurídica. Eso lo han llevado ustedes seguramente en obligaciones. Bueno, daremos inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a avanzar, como todos los sábados, una sesión. Y ya el día jueves ya nos vemos, seguramente ya no vamos a tener esta interrupción de 40 minutos y donde ya tenemos que avanzar todo el tiempo en clases, entonces nos va a alcanzar el tiempo para poder terminar el estudio de nuestros contratos. Sí, lo único es de que como se preveía siempre que quizás para el último parcial había la posibilidad de retornar a clases presenciales, es por esa razón que ya para este tercer parcial ya no tenemos los cuestionarios, ya no tenemos el avance de cuestionarios por si acaso, solamente tenemos avance de materia, trabajo práctico y participación en clases. Eso de participación en clases tenemos que ubicarnos bien el día jueves, por favor, cómo van a ser el desarrollo de las clases. Si en el curso si asisten todos los estudiantes del curso, no va a haber problema, podemos utilizar el último sábado para la participación en clases. Caso contrario, si no asisten todos, porque hasta donde tengo entendido no son obligatorias las clases, bueno, obligatorias las clases presenciales, lo pueden hacer de manera virtual. Entonces ahí tenemos que ver el modo, cómo van a participar los estudiantes que no asistan de manera presencial, ¿ya? Pero para ese cometido, el último día sábado estaríamos reservando para nuestra participación en clases, ¿ya? Nuestra última clase, esa la tendríamos que utilizar. Luego, como vamos a estar de manera presencial, pues el tiempo nos va a alcanzar para, como les decía, para el avance de nuestra materia.
Bueno, como el día de hoy solamente tenemos, como todos los sábados, una sesión, entonces, y no hay actividad, solamente es el avance de una sesión, no tenemos actividad. Voy a aprovechar más bien para correr a la universidad a dejar las actas. Comenzaremos. ¿Ya hay alguna consulta con relación a lo que hemos conversado? Muy bien, compartiré mi pantalla y vamos a tratar de hacerlo rápido el avance. Había dejado un video con la parte introductoria del contrato de arrendamiento. Sabemos que es un contrato antiguo, el arrendamiento es tan antiguo como contar con, bueno, con un techo para vivir o con herramientas para trabajar. En nuestro caso, en nuestro sistema, tiene su apogeo en el derecho romano, en el pueblo romano, porque, bueno, el pueblo romano siempre tenía una idea de expansión, de conquista de tierras. En ese entendido, se tenía mucha, y ha llegado el momento, se tenía mucha gente, ¿sí? Se tenía mucha gente, la aceptación de los extranjeros, la manumisión de los mismos esclavos. Entonces ahí se empieza a dar una desigualdad de los poseedores, después desposeídos, decíamos, ¿verdad? Entonces no existía un techo donde vivir o herramientas con que trabajar. Entonces ahí nace, hemos dicho, el contrato de arrendamiento, que su característica en el derecho romano era que este contrato era oneroso y temporal, vale decir que era solamente por un determinado tiempo, cosa que cambia en el feudalismo. ¿Sí? En el feudalismo cambia, ¿por qué? Porque en realidad el feudal le otorgaba pues al siervo en arrendamiento a perpetuidad la tierra, con tal que pague un tributo, ¿no? En un inicio iba a trabajar, luego le entregaba los productos y finalmente ya existe el pago de un tributo, pero era en realidad a perpetuidad y cambia ya con el Código Civil francés de 1804 y luego nuevamente ingresa la temporalidad, ¿sí? Que este tipo de contrato es temporal y ya no es a perpetuidad. Entonces, como concepto, también que lo teníamos en el video, acá hay un vínculo jurídico entre dos partes. Una parte que es conocida como arrendador, es decir, el propietario de la cosa, y la otra parte vendría a ser el arrendatario, ¿sí? El que va a hacer uso y goce temporal de la utilidad de esa cosa, ¿sí? Pero va a existir una contraprestación y esa contraprestación es conocida como el canon de arrendamiento o canon de arriendo, ¿sí? Que generalmente es en dinero. Entonces, el contrato de arrendamiento, vuelvo a decir, según nuestro Código Civil, que seguimos la teoría clásica, y dentro de la teoría clásica decíamos que está tanto la teoría francesa como la teoría italiana. Entonces, nosotros a nuestro contrato de arrendamiento le damos dos características. Una es la temporalidad, vale decir que no existen contratos de arrendamiento de por vida, de por vida. Aquí poniéndole un asterisco al contrato de fondos destinados a vivienda, que, bueno, no contempla nuestro PGC, pero lo vamos a ver. Y la onerosidad, vale decir que no es gratuito este contrato. ¿Sí? El contrato de arrendamiento no es gratuito. El uso y goce temporal de esa cosa no es gratuita, siempre hay una contraprestación. Los elementos también hablamos, el consentimiento, ¿sí? Lo que nos habla nuestro PGC, el consentimiento, obviamente el consentimiento tiene que ser libre de vicios, como lo hemos estudiado en la parte general. La cosa debe ser una cosa útil, ¿sí? Que vaya a ser de uso del arrendatario de manera temporal, pero tiene que ser una cosa útil. El precio estamos hablando del canon o alquiler que conocemos generalmente y que tiene que ser apreciable en dinero. El uso y goce, ¿sí? Usar y disfrutar de la cosa y el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del principio de temporalidad, en nuestra normativa ese tiempo debe ser cierto y determinado. En caso de que las partes no hayan colocado, es la ley quien va a colocar ese tiempo, ¿sí? Y eso lo tenemos dentro de nuestro Código Civil. Esto habríamos visto la anterior clase.
Ya vemos las características, la onerosidad. En la onerosidad vemos la reciprocidad de ventajas. El arrendador recibe una contraprestación, es decir, un contrato o un canon de arriendo. ¿Sí? Entonces, no es gratuito. Si fuese gratuito, tenemos otra figura jurídica que es el comodato. Lamentablemente no está dentro de nuestro plan nuestro PGC, no está el contrato de comodato, pero el contrato de comodato igual, ¿no? Acá el comodatario es quien usa y goza temporalmente de una cosa, pero a título gratuito. ¿Sí? A título gratuito. En este caso, en el arrendamiento, necesariamente es oneroso. ¿Sí? Si no es oneroso, entonces es un comodato, no es un contrato de arrendamiento. La temporalidad, que se da por un tiempo cierto y no de carácter perpetuo, como decíamos, ¿verdad? Como se veía en el feudalismo. El artículo 688 establece un máximo de 10 años. ¿Sí? Eso lo tenemos en nuestro artículo 688 del Código Civil. Dice duración máxima. Salvo lo dispuesto por los artículos 7.3 y 7.20, que lo vamos a ver después, el arrendamiento no puede celebrarse por más de 10 años, quedando reducido a este si se establece un plazo mayor. Es decir, si se va a establecer un plazo mayor, entonces ese se va a reducir. En caso de conflicto, pues bueno, las partes del juez va a reducir al máximo, que son 10 años. Entonces, aquí, si bien existe autonomía de la libertad de las partes de establecer el plazo, pero ese plazo no puede ser superior a los 10 años. Podrá ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No puede ser superior. En caso de ser superior, la ley ya es que lo reduce a ese máximo de 10 años, con excepción del arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda cuyo plazo de duración puede ser indefinido. ¿Sí? Puede ser indefinido, pero existen causales. Nosotros estamos hablando de estos bienes que van a ser destinados exclusivamente a vivienda. Tiene una protección especial de la norma jurídica este tipo de arrendamiento, lo que conocemos generalmente como el inquilinato. ¿Sí? El alquiler de habitaciones, el alquiler de terreno, de una vivienda, de un departamento, ¿sí? Pero que es exclusivamente que está destinado para vivienda. Tiene cierta protección en este caso para el inquilino. ¿Sí? El inquilino, porque según vamos a ir viendo, como les decía, no prevé esto nuestro PGC, pero necesariamente tenemos que hablar en el último punto. ¿Sí? En el último punto vamos a hablar un poco sobre el contrato de inquilinato. Las obligaciones. Bueno, las obligaciones lo tenemos dentro de nuestro Código Civil, que en resumen podemos hablar de que al ser un contrato bilateral, el contrato de arrendamiento es también un contrato consensual, no es necesario establecerlo por escrito, porque ya con el solo consenso las partes ya han contratado de manera perfecta. Ahora vuelvo a reiterar, es preferible tener a efecto de prueba un contrato escrito de cualquier contrato, por más que sea consensual. Entonces, al ser un contrato bilateral, se van a generar obviamente obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador? Entregar el bien arrendado. Esa es una de las primeras, porque ya ha nacido con el consentimiento. Entonces, ya su obligación es de entregar el bien arrendado. Garantizar la útil posesión del bien arrendado y responder por los vicios ocultos. Tercero, garantizar la pacífica posesión y responder por las perturbaciones de terceros. Cuarto, abstenerse a realizar innovaciones. Caso contrario, dependiendo del caso, se puede solicitar la rebaja del canon o la resolución del contrato. Vale decir, si a mí me ha arrendado 2 dormitorios, ¿sí? Y pues bueno, no puedes realizar innovaciones. Si me dice, bueno, voy a realizar innovaciones en un dormitorio, entonces puedo solicitar pues la rebaja del canon de alquiler o finalmente la resolución del contrato. No se olviden que tenemos fecha cierta, ¿verdad? Tenemos fecha cierta. Y otra obligación del arrendador es conservar en buen estado el bien arrendado. ¿No? Esas son las obligaciones que lo tenemos dentro de nuestro Código Civil, que
a resumen, podemos verlo de esta manera. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? ¿Bien? Su primera obligación, obviamente, si está haciendo uso y goce de la productividad de los bienes, entonces su primera obligación es pues pagar el canon de arrendamiento en el tiempo en que han establecido las partes. ¿Sí? Entonces tiene que hacer este pago del canon de arrendamiento. Debe usar la cosa como un buen padre de familia, ¿vale? Es decir, como si él fuese el propietario. ¿Sí? Tiene que darle un buen uso a la cosa arrendada. Igual, tiene que abstenerse de realizar innovaciones sin autorización expresa del arrendador. Es decir, en este caso puede realizar si tiene si tiene una autorización, pero al decirnos expresa, nos está diciendo escrita, mínimamente de manera verbal, pero mejor si es escrita. ¿Sí? Caso contrario, puede conllevar la resolución del contrato, porque lo tiene prohibido. El siguiente, no subarrendar. No puede subarrendar a no ser que tenga autorización del propietario, pero no lo puede subarrendar. Responder por el perecimiento o deterioro de la cosa. ¿Sí? También, porque tiene que usar la cosa como un buen padre de familia, ¿sí? Como si él fuese el propietario. Y por último, debe restituir la cosa al final del arrendamiento. Entonces, si podemos ver, son obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario, que lo tenemos en nuestro Código Civil, que son aplicables en general al contrato de arrendamiento. Ahora, este contrato de arrendamiento, hemos dicho, lo podemos suscribir con un máximo de 10 años. Vale decir que este contrato llegaría a la cesación o extinción del contrato llegaría en el momento en que se da el plazo establecido por las partes, ¿sí? 2 años, 3 años, 4 años, hasta un máximo de 5 años. Entonces, existen ciertas causas por las cuales va a cesar el contrato de arrendamiento. El primero, como decíamos, por la expiración del término, es decir, hemos llegado ya al término, ¿sí? Ya se ha dado el término, hemos establecido 2, 3 años, entonces llega esa fecha. Entonces ahí es lo que hemos hablado, ¿verdad? Ahí las partes colocan esa condición, perdón, esa modalidad general del contrato llamado término plazo, ¿recuerdan? Sí, el derecho ya ha nacido, solamente falta de que llegue esa fecha cierta para que se extinga el contrato. Eso es aplicable al contrato de arrendamiento, pues las partes han puesto un término, han puesto un plazo, entonces en ese caso el contrato estaría concluyendo cuando llega esa fecha cierta, ¿verdad? Como vuelvo a decirles, el plazo máximo es de 10 años, ¿sí? Exceptuando los fondos destinados a vivienda. ¿Sí? El arrendamiento de fondos destinados a vivienda que tiene, como les decía, una cierta protección, tiene su propia norma jurídica, norma especial. Obviamente todo nace del Código Civil, pero tiene una norma especial. El segundo, por aviso de despido. ¿Sí? Entonces, muchas veces las partes pueden anticipar la cesación del contrato de arrendamiento. El artículo 709 nos habla que en caso de tratarse de bienes inmuebles, se puede dar este aviso de despido debidamente notificado. Obviamente vamos a utilizar una carta notariada y vamos a notificarlo, vamos a hacer con esa formalidad, con 90 días de anticipación cuando se trata de bienes inmuebles. ¿Sí? Y con 30 días de anticipación cuando se trata de bienes muebles. Entonces se puede dar la cesación del arrendamiento por aviso de despido, pero obviamente, vuelvo a reiterar, exceptuando los fondos destinados a vivienda, el arrendamiento de fondos destinados a vivienda. El tercero, por destrucción total del bien arrendado, creo que ya ahí bueno, la misma frase ya nos dice todo. En caso de que, bueno, desaparezca, vaya a perecer de manera total el bien arrendado, pues ya no habría el objeto, ¿sí? Ya no habría objeto de ese contrato. Entonces se estaría extinguiendo este contrato de arrendamiento. Y finalmente, por resolución del contrato, vale decir, por incumplimiento de una de las partes, por incumplimiento nos obligan que hemos visto que nacen ciertas obligaciones y por el no cumplimiento de estas obligaciones, pues el contrato de arrendamiento también
también puede ser cesado o extinguido por resolución. Por nulidad del contrato, la nulidad también se aplica acá, ¿sí? Se aplica acá todas las causales de nulidad que hemos visto en la parte general, entonces el contrato de arrendamiento también puede ser declarado nulo. Y por desahucio. Bueno, el desahucio es lo que conocemos nosotros como desalojo, que existan ciertas causales por la que el, el arrendatario principalmente, el arrendador principalmente tenga la posibilidad de solicitar vía judicial, ¿sí?, la extinción de ese contrato. Por ejemplo, el arrendatario no puede subarrendar. En caso de que vaya a subarrendar, entonces tiene la posibilidad, ¿sí?, tiene la posibilidad de extinguir ese contrato. Pero este desahucio, ¿dónde se aplica en realidad generalmente, ¿no? Y principalmente para poder extinguir o dejar ya sin efecto los contratos de arrendamiento de fondos destinados a vivienda. Como les decía, este tipo de contrato tiene ciertas causales donde no está el término y donde existe una cierta protección en realidad para, en este caso, el inquilino. ¿Sí? Y bueno, a ver, entonces es el desahucio también. Veremos esta parte y luego entramos a los contratos de fondos destinados a vivienda. La tácita de reconducción, en este punto que prevé nuestro PGC, es lo que también llamamos la renovación tácita. Es decir, como nos dice acá el artículo, nos dice que se permite al arrendatario, vencido el plazo del contrato de arrendamiento, continuar con el uso y goce de la cosa, ¿sí? El arrendamiento, como dice acá el artículo, se tiene por renovado si, vencido el término, se deja al arrendatario detentando la cosa, o si, tratándose de arrendamientos por tiempo indeterminado, no se notifica el despido conforme al artículo anterior. Es decir, lo que hemos hablado del despido de 90 días y de 30 días. El nuevo arrendamiento se regula por las mismas condiciones que el anterior. Si se ha dado aviso de despido, pero no puede oponerse la renovación tácita. ¿Qué significa? Ha concluido, ha llegado el plazo, ¿sí? Entonces, el arrendador permite que el arrendatario siga con la detentación de la cosa, ¿sí? Le sigue recibiendo los pagos de alquiler, ¿sí? Le sigue recibiendo los pagos del canon de alquiler. Entonces, a eso es lo que se conoce como tácita reconducción, ¿sí? Y se va a regular en las mismas condiciones del primer contrato, ¿sí? En las mismas condiciones. Entonces, es eso lo que nos habla sobre la tácita reconducción. Más o menos de que el comportamiento positivo del arrendador de permitir al arrendatario seguir detentando, usando y gozando de la cosa, y también su conducta positiva de recibir el canon de alquiler, ¿sí?, hace de que este contrato, pese a que haya llegado el plazo, siga continuando en las mismas condiciones del primer contrato. La enajenación de la cosa. ¿Qué sucede si yo, teniendo contratos de arrendamiento sobre mi bien vigentes, voy a enajenar la cosa? Lo enajeno la cosa. El artículo 711 de nuestro Código Civil nos dice, si el contrato de arrendamiento tiene fecha cierta y esa fecha todavía no ha llegado de conclusión, y el arrendador enajena la cosa, el nuevo adquirente debe respetar el arrendamiento en curso. Es decir, compro respetando, debiendo respetar esos contratos de arrendamiento que aún siguen en curso, ¿sí?, que aún siguen en curso. El 712, efectos de la enajenación. El tercer adquirente está obligado a respetar el arrendamiento y sustituye al arrendador en los derechos y obligaciones que derivan del contrato. Entonces, si se va a transferir, si lo vamos a transferir un bien, ¿sí?, donde tiene vigentes contratos de arrendamiento, entonces el nuevo propietario tiene que respetar esos contratos de arrendamiento.
tiene que respetar esos contratos y va a sustituir al arrendador, ¿sí? En todos los derechos y obligaciones. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿sí? Mucho cuidado de que no exista, si yo voy a comprar un bien, de que no existan contratos de arrendamiento vigentes, pues la norma jurídica es clara, ¿no? No podemos ir en contra de la norma jurídica, que es lo que dice, porque la norma jurídica sabemos que es el cumplimiento obligatorio, que tengo que respetar. Como nuevo propietario, tengo que respetar esos contratos. Ahora bien, hacia el último punto, prohibición de contrato mixto, ¿sí? Hemos de ver muchas veces, ¿no? Se da en arrendamiento y en antícresis a la vez. ¿Sí? El 716 del Código Civil prohíbe este tipo de contrato. ¿Sí? Ahí tienen claro, prohibición de arrendar y dar en antícresis. No, pero fíjense a qué tipo de contrato está restringido. No puede darse al mismo tiempo en arriendo y antícresis un fondo urbano destinado a vivienda. Ahí, de ahí tenemos que partir. Ahí es donde está la prohibición. ¿Sí? Si yo estoy arrendando una oficina, un local comercial, pues bueno, ahí no le llegaría la prohibición. La prohibición le está llegando cuando yo estoy arrendando unos dormitorios, por ejemplo, para vivir con mi familia. ¿Sí? 2 dormitorios en una casa. Ahí está prohibido, el 716 prohíbe, prohibición de arrendar y dar en antícresis. Pero no se olviden que muchas veces se da. Entonces el parágrafo 2 regula aquello. Dice, la contravención, vale decir, si las partes suscriben, empareja la nulidad de la antícresis. Es decir, se declara nula la antícresis, debiendo el propietario restituir la suma recibida más el interés bancario comercial a partir del día en que percibió el dinero. ¿Sí? Entonces, si se hace este tipo de contratos, pero no se olviden, es en fondos urbanos destinados a vivienda. Si realizo este tipo de contrato, ¿sí? Entonces la norma jurídica dice, la antícresis es nula, no ha nacido a la vida del derecho, ¿sí? Pero subsiste el arrendamiento. El arrendamiento subsiste sobre todo el fondo entregado. Empero el arrendador, sí al lugar, puede pedir reajuste del canon y obtener la renta legal máxima establecida en el artículo anterior. Entonces, si se dan cuenta, esta prohibición, está prohibido el contrato mixto, pero vuelvo a reiterar, tenemos que subrayar bien, está prohibido otorgar en arriendo y en antícresis un fondo destinado a vivienda. Ahí es donde llega la prohibición. Ahí es la prohibición, en ese tipo de arrendamiento que nosotros conocemos como inquilinato. Ahí es donde no se puede realizar. Si las partes realizan en este tipo en este contrato de inquilinato, las partes realizan ese contrato mixto, la norma jurídica regula que dice el contrato de antícresis es nulo, pero subsiste el arrendamiento. Entonces, ahí es donde se aplica que hasta ahí llega nuestro PGC. Fíjense, esa es la parte que vemos dentro de nuestro PGC. Pero sería bueno que hablemos un poquito del contrato de arrendamiento de fondos destinados a vivienda, ¿sí? Lo que llamamos inquilinato, ¿sí? Para vivir, ¿sí? No para ejercer una profesión, realizar una industria, no para eso, ¿sí? Sino para vivir, ¿sí? Las partes. Ahí es donde dice existe desigualdad. Hay gente que tiene bienes y hay otra gente que no tiene bienes y necesita un lugar para vivir. Entonces, ahí nace la idea de dar un poquito, hay un desequilibrio, dice, hay un desequilibrio económico que se da entre las partes. Es decir, tenemos el propietario que quizás económicamente no hay un desequilibrio económico entre aquellos que poseen bienes y los desposeídos. ¿Sí? Entonces, la norma jurídica quizás trata de equilibrar ese desequilibrio económico aparente que se estaría dando entre las partes. No es lo mismo ser propietario de un bien que ser el inquilino, ¿verdad? De ese propietario. Entonces, quizás esa es la razón por la cual trata de ¿no? Equilibrar un poco ese desequilibrio que se da entre las partes. Entonces, el arrendamiento en todo o en parte de un fondo urbano que se destine solo o preferentemente a vivienda
no se extingue sino por uno de los modos señalados en el artículo 720. Fíjense, no se extingue, dice, si no es por lo señalado en el 720. 720, modos de extinción. El arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se extingue. 1. Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la entrega voluntaria del fondo al arrendador. Ah, ya, muy bien. Yo como inquilino, disculpe, me voy a retirar, ya me voy a ir, ya no voy a continuar. Pero eso nace de mí como inquilino, no del propietario. ¿Sí? Me voy a ir, me voy a retirar. Primero. Segundo, por muerte del arrendatario. Yo me muero. Yo soy el inquilino y me muero. Pero fíjense, salvo el caso en que hubiese dejado cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble en favor de quienes se mantiene el contrato. Ahora sí, yo he dejado a mi esposa con mis hijos menores de edad, se confirma con ellos el contrato y ellos continúan con ese contrato. Continúan con ese contrato. Ese es claro el numeral segundo. Yo me muero, yo soy el que ha firmado el contrato, me muero. Muy bien. Si yo era solo, muy bien, se extinguió ese contrato de fondo destinado a vivienda. Pero yo como tengo esposa y tengo hijos, ¿sí? Entonces ese contrato se ratifica con ellos y tiene que respetar ese contrato. Tercero, por sentencia ejecutoriada allá, mediante proceso judicial de desahucio por las causales que señala expresamente la ley. Y el Código Civil, el artículo 720, nos manda pues al Código de Procedimiento, al anterior Código de Procedimiento Civil, ahora tenemos un nuevo código. 721, causales de desahucio. Procede el desahucio por las causales y en la forma que determina el Código de Procedimiento Civil. Pero ahora busquemos en el Código Procesal Civil, ya no vamos a encontrar causales. En el anterior sí encontramos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque existe una norma específica. Tenemos una norma especial del inquilinato. Entonces, como les decía, aquí no hay tiempo. Fíjense, no hay el tiempo. No hay tiempo, no hay una causal. Ahora vayamos al contrato de inquilinato, que lo he bajado del internet. Y aquí tengo las causales. Esta es la ley del inquilinato del 11 de diciembre de 1959, que persiste, ¿sí? Sigue vigente. Y acá nos habla de las causales de desahucio. ¿De qué manera el propietario puede extinguir ese contrato de fondo destinado a vivienda? A, la falta de pago de 3 meses de alquileres vencidos. Ah, ya muy bien. No tendría que haber pagado durante 3 meses seguidos. No se olviden que aquí el juez le va a pedir factura, pero, ¿no ven? Le va a pedir factura, que demuestre que no lo ha pagado 3. Va a pedir aquí las facturas el juez. B, cuando el propietario necesite del inmueble para vivir e instalarse en él, siempre que no posea otro, encontrándose en calidad de inquilino. Yo como propietario doy un bien mío en arrendamiento para vivienda y yo, pero me encuentro viviendo en otro lugar como inquilino. ¿Sí? Entonces ahí puedo, ¿no? Ahí puedo decir, quiero extinguir porque yo estoy viviendo como inquilino teniendo mi casa. ¿Sí? Entonces ahí sí puedo hacer, que tengo necesidad de instalarme. C, cuando el propietario tenga necesidad de hacer construir el inmueble y siempre que no se trate de meras refacciones. ¿Sí? Yo tengo la necesidad, ¿sí?, de hacer una nueva construcción, pero que no sea mera refacción. Y para aquello me va a pedir, pues, que tenga los peritos de la alcaldía, que realmente yo esté haciendo el trámite de mis planos. Imagínense, todo eso tengo que demostrarlo en juicio. En juicio tengo. Cuando el inquilino subalquile el inmueble o parte de él o tenga casa propia. Ah, ya, si el inquilino tiene casa propia, entonces yo puedo pues solicitarle la extinción de ese contrato. Tiene casa propia, pues puede ir a su casa o que lo subalquile, no estando autorizado. Si subalquila, ya es una causa. Cuando subroga el contrato de locación debiendo seguirse la acción, ya cuando lo dé en subrogación. Siguiente, cuando se da el inmueble un uso distinto para el que fuera alquilado. Cuando el inmueble ha sido adquirido o expropiado por necesidad y utilidad pública y para beneficio de instituciones de orden social. Y cuando el propietario tenga necesidad del terreno para efectuar una reconstrucción mayor. ¿Sí? En este caso será necesaria la presentación de la autorización municipal correspondiente, debiendo además iniciar los trabajos dentro del término de 8 días de la desocupación. Entonces, si se fijan acá, esto tendríamos que estudiar para ver cuáles son las causales.
Y fíjense, no hay el tiempo. ¿Sí? Acá no nos dice por qué ha llegado el término. ¿Sí? ¿Por qué ha llegado el término? Cuando hemos hecho el estudio cuando hemos hecho el estudio de acá, del término, del plazo máximo del arrendamiento, hemos visto que era de 10 años, ¿sí? Pero con la excepción del arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda, porque no les afecta ese tipo de contratos. Estamos hablando del 688 y el 688 de forma clara nos dice duración máxima. Salvo lo dispuesto en los artículos 7.3 y 7.20, el arrendamiento no puede celebrarse por más de 10 años. ¿Y el 7.20 qué nos habla? El 7.20 nos habla, o el 7.13, perdón, el arrendamiento en todo o en parte de un fondo urbano destinado, preferentemente destinado a vivienda, no se extingue sino por las causales que hemos Oye, visto. debes acostumbrarte a manejar sin esa macana ya. No, no veo, papi. Entonces, si se dan cuenta, es aquello, ¿sí? Es diferente el contrato de arrendamiento para ejercer una profesión, como les decía, de una oficina, de un centro comercial, para realizar alguna industria, comercio, es diferente que los contratos de inquilinato que conocemos. Por lo general, con la forma de la extinción del contrato, eso es lo que más nos interesa, porque en ambos, ya sea, digamos, de una oficina o de una vivienda, yo voy a hacer pues el uso temporal, ¿verdad? Y oneroso también, no voy a estar de manera gratuita, voy a pagar un canon de alquiler. Bueno, eso se aplica en todo, pero el problema viene en el estudio de la extinción. Sí, los contratos de oficinas, como les decía, ese tipo de contratos donde no se lo va a utilizar para vivienda, no se va a hacer el uso de vivienda, esos no podemos suscribir por más de 10 años. Mientras en el contrato de fondos destinados a vivienda, pues pareciera que pueda ser de manera indefinida, ¿sí? Porque si yo muero y tengo esposa, en favor de mi esposa se va a ratificar ese contrato, ¿sí? A no ser que demostremos una causa, no ha pagado 3 meses, tiene casa propia y está viviendo aquí con mi inquilina, ¿sí? O lo ha subalquilado, le ha dado un destino diferente, me ha dicho que iba a ser para vivienda y sin embargo es otra cosa, no es vivienda. Entonces, es esa la diferencia en el contrato de arrendamiento de fondos destinados a vivienda, como les decía, que pareciera que tiene una cierta protección de la norma. Quizás alguna consulta, algo al respecto con el avance de nuestro tema que lo hemos terminado el día de hoy. Muy bien. A partir de aquí ingresa el examen final, ¿ya? A partir de aquí ingresa el examen final. Entonces, voy a tomar la asistencia rapidito, pero solamente yo. Hernán Crespo y Marco Barrientos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hernán Crespo está, Marco Barrientos también. Luego está Mariluz y Mayra. Mariluz y Mayra. Mariluz Mayra Calle y Mariluz Durán. Luego está, Sí. Crespo Flores Crespo y Rafaela Montesinos. Está Miguel Flores Crespo y Rafaela Montesinos. Y finalmente está en clases Víctor Aliaga. Listo, muy bien. Entonces, acá estaríamos terminando nuestra clase. Nos estaríamos encontrando, como les decía, de manera presencial el día jueves. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta el día jueves. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, hasta luego.